En este vídeo vamos a estudiar las funciones tipo tangente. Comenzaremos estudiando la función igual a tangente de x, la más sencilla, y luego estudiaremos una un poquito más complicada. Bien, antes que nada recordamos como siempre estas tres ecuaciones trigonométricas y sus soluciones. Seno de x igual a 0, x igual a kpi, siendo k un número entero. Coseno de x igual a 0, x igual a pi medios más kpi, siendo k un número entero. Tangente de x igual a 0, x igual a k pi. Recuerden que la tangente es el cociente entre el seno y el coseno. Por eso tiene los mismos puntos de corte la tangente que el seno. K pi en ambos casos. Con k perteneciente a 0. Bien, pues vamos a resolver, vamos a estudiar esta función igual o f de x igual a tangente de x. Recordemos que la tangente, a pesar de ser una función trigonométrica, realmente es una función racional, porque es el cociente entre el seno de x y el coseno de x, ¿verdad? Luego, como toda función racional, el dominio va a ser todo r menos los valores que hacen al coseno de x igual a 0, ¿verdad? Es decir, todo r menos pi medios más kpi. Esta barrita así, esta línea transversal significa en matemáticas tal que, es decir, el dominio sería todo r menos, ahora ponemos una llave porque esto es un conjunto de puntos, ¿verdad? Menos pi medios más kpi, los valores de x igual a pi medios más kpi, tales que esos k son números enteros, pertenecen a los números enteros. El recorrido de la tangente, sin embargo, es todo r, de menos infinito a más infinito. Los puntos de corte con los ejes, con el eje y, la x vale 0, la y sería tangente de 0, y la tangente de 0 sería seno de 0, que es 0, partido por el coseno de 0, que es 1, es decir, 0. Luego el punto de corte de la tangente de x es el 0, 0 con el eje y. Y con el eje x, pues habría que igualar la función tangente de 0, es decir, x igual a k por pi. Si le damos valores a k, pues obtendremos los puntos diferentes, puntos de corte. Menos pi, 0, pi, 2pi. Bien, periodicidad. La periodicidad de la tangente, a diferencia de la periodicidad del seno y del coseno de x, que era 2pi, la tangente se repite cada pi radianes. ¿Por qué? Pues vamos a recordar un poquito de trigonometría. Imaginemos que tenemos una circunferencia goniométrica, recordemos que era aquella que el radio era la unidad, una unidad, y dibujamos un ángulo alfa en el primer cuadrante. Si nosotros a ese ángulo alfa le sumábamos pi radianes, me quedaba el ángulo pi más alfa, ¿recordáis? Todo este es el ángulo pi más alfa, que es un ángulo del tercer cuadrante, ¿verdad? Luego la tangente de pi más alfa, en el tercer cuadrante la tangente era positiva, era igual a la tangente de alfa. Es decir, que cada pi radianes se repite la tangente. Por eso la periodicidad de la tangente es pi. Bien, vamos ahora a ver las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales se encuentran en los puntos excluidos del dominio, es decir, en estos puntos que son los puntos excluidos del dominio. Por eso hemos puesto asíntotas verticales en x igual a pi medios más kpi, con k perteneciente a z, que son los puntos excluidos del dominio. Concretamente son los puntos donde el coseno de x se hace 0. Ya que es una función racional. Pues vamos a irle dando valores a k y obtener pues las ecuaciones de esas asíntotas verticales. Para k igual a menos 2 sería pi medios, ¿verdad? Menos 2pi. Pi medios menos 2pi. Para k igual a menos 1, pi medios menos pi. Para k igual a 0, pi medios. Para k igual a 1, pi medios más pi. Para k igual a 2, pi medios más 2pi. Muy bien, pues operando me quedaría menos 3 pi medios, menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Y esas serían las ecuaciones de las asíntotas verticales.
la ecuación general, pi medios más kpi, valores que hacen 0 al coseno. Bien, ahora vamos con la monotonía, para ello derivamos. La derivada de la tangente se podía poner como 1 más tangente cuadrado de x. Si nos fijamos, 1 siempre es positivo y el cuadrado de una función también. Luego la derivada primera de esa función, la derivada de la tangente, 1 más tangente cuadrado, siempre es positiva. Y si una función tiene derivada positiva, siempre es creciente y no existen máximos ni mínimos. Vamos a verlo. Vamos a ver si existen máximos y mínimos igualando la derivada a 0. Implicaría que 1 más tangente cuadrado fuera igual a 0 y que la tangente cuadrado fuera igual a menos 1. Es decir, la tangente de x sería la raíz de menos 1, que es un número complejo. Por lo tanto, no hay ni máximos ni mínimos y la función siempre es creciente. Si la representamos gráficamente, ahí tendríamos la función tangente, ¿verdad? En todos esos, aquí estarían las distintas asíntotas verticales, ¿verdad? Ahí están las asíntotas. Bueno, son líneas rectas, se entiende. Bueno, vamos ahora a estudiar una función un poquito más complicada, que es la tangente de x medios más pi medios. Dominio, pues todo R, los valores que hacen 0, que hacen 0 al denominador, ¿verdad? ¿Y quiénes hacen 0 al denominador? Pues los que hacen al coseno de x 0. Es decir, aquellos que hacen al argumento de nuestra función, este es nuestro argumento, igual a pi medios más kpi, ¿vale? Ese es nuestro el dominio, los valores que hay que excluir, luego igualo al argumento, aquí lo tengo, a pi medios más kpi, pi medios y pi medios se simplificaría y esto me quedaría x medios igual a kpi, si despejo x, x igual a 2 kpi. Luego el dominio sería todo R, menos valores que hacen 0 al argumento, que son estos, 2 kpi, siendo k un número entero. ¿Vale? Bueno. Recorrido todo R, puntos de corte, para x igual a 0 me quedaría la tangente de pi medios, que tiende a infinito. Luego no hay punto de corte con el eje y con el eje x, pues implicaría que fuera 0, es decir, nuestra función fuera 0, es decir, dicho de otra manera, nuestro argumento fuera igual a kpi, ¿verdad? Igualamos el argumento a kpi, x medios más pi medios igual a kpi, despejo x medios, kpi menos pi medios, ¿verdad? Tenemos aquí, kpi menos pi medios, ahí está, y ahora x sería, el 2 pasa multiplicando, luego tendríamos x igual a 2 kpi menos pi. Si le damos valores a pi, obtengo los diferentes puntos de, valores a k enteros, obtengo los diferentes puntos de corte, menos 5pi, menos 3pi, menos pi, pi y 3pi. Bien, para periodicidad igualamos el término en x del argumento, ojo, solo el término en x, solo esto, al periodo de la función tangente, que era pi, ¿verdad? Y despejo x. Me quedaría x igual a 2pi, con lo cual mi periodo es 2pi. Esta función se repite cada 2pi. Las asíntotas, tenemos asíntotas verticales en los puntos excluidos del dominio, que las tenía aquí, ¿verdad? Luego asíntotas verticales en x igual a 2kpi, siendo k un número entero, y vamos a darle valores a k y obtener los valores de las asíntotas. Menos 4pi, menos 2pi, 0, 2pi, 4pi. Para la monotonía derivo esta función y para derivar, la derivada de una tangente 1 más tangente cuadrado de la función por la derivada del argumento. La derivada de x medios más pi medios sería, la derivada de x medios es un medio, ¿verdad? Porque es lo mismo que un medio por x, más la derivada de pi medios, que es un número, la derivada de 0. Luego habría que multiplicar por la derivada del argumento, que es un medio. Si yo estudio el signo, veo que esto siempre es positivo, 1. Encima le sumo una función al cuadrado, luego todo esto siempre es positivo. Y un medio también es un número que siempre es positivo. Luego la derivada primera siempre es positiva, luego la función siempre es creciente. Luego no existen ni máximos ni mínimos. Si igualamos la derivada a 0, pasamos el 2 al otro miembro, me queda 2 por 0, 0, ¿verdad? Y si despejamos, me va a quedar que una función elevada al cuadrado es un número negativo y eso es imposible. Luego no hay ni máximos ni mínimos, como habíamos dicho, siempre es creciente.
Y si la representamos gráficamente, tendríamos esa función. Ahí vemos claramente una de las asíntotas verticales en x igual a 0. Aquí tenemos otra bastante clara, no sé si la veis, esta de x igual a 0 pues se ve muy bien porque coincide con el eje, pero aquí tenemos otra en 2pi, bueno, en 2pi es en 2pi, x igual a 2pi, y aquí tenemos otra en menos 2pi, ¿verdad? Menos 2pi. Bueno, en menos 2pi. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.